Hola, ¿qué tal amigos? Southfront de nuevo saludándoles y presten muchísima atención porque tengo las declaraciones más recientes que hizo Mel Gibson en el podcast de Joe Rogan. Se fue durísimo contra la Iglesia Católica y bueno, tiene como justificar esas acusaciones o esas cosas que él está viendo que no están nada bien y que todo el mundo merecen saber. Escuchen. A pope that brought a South American idol into the church to worship. Really? He did. The Pachamama. It's kind of like a South American god, Pachamama. Why would he do that? Good question. But he did. Did he have an explanation for why he did it? Yeah, it's kind of a weasel-worded thing of like, oh, all religions are just as good as one another. But, you know, if that's his contention... He shouldn't be the Pope. No. I mean, how can you be the Pope if you say all religions are just as good? The hierarchy even worshipped, they had a ceremony around it outside. What? So, well, that constitutes apostasy. Yeah. That's an apostasy. Yeah, worshipping false gods. Yeah. Moses goes up on the mountain, he comes back down, people are worshiping a golden calf. It's that. You can't do that. That's called apostasy. The very nature of apostasy means that you have to be part of it to fall away from it. So it's an inside job. Do you think there's a motive behind these things? Probably. What do you think it is? I don't know. But it isn't good. Recordemos que el año pasado, a principios de año, también hizo fuertes declaraciones en contra de la Iglesia Católica y en contra del Papa Francisco. Hi, there in Chicago, Mel here. The voice crying out from the wilderness of Malibu to lend that voice for your support and encouragement at your rally today. The Coalition for Canceled Priests. I mean, it's not hard to believe that there is now such a thing, as personally I know many priests who have been canceled, but not for the reasons you'd think. I mean, it's not like they did a hit-and-run drive and left the scene of the crime or embezzled church funds, stole the altar wine, or committed some other heinous crime. No, not at all. And who's persecuting them? Well, their own bishops. How's that? Yep. Who are they? Well, they're a pack of men who generally passively sit by and tolerate any kind of nonsense, but if one of their priests utters something that resembles orthodoxy, well then they spring into action, they reprimand him, and they bully him and do their best to cancel him. And they succeed. They drum him out of the service, you know. Off he goes. I'm really sorry about that. That's a grave injustice, and it's kind of white martyrdom. And it's nothing new. It really isn't. It's nothing new. And it's a symptom. It's a symptom of a very deep sickness that afflicts the church. It did not happen overnight. If anyone's familiar with the missives of Archbishop Vigano, he says that the seeds of erosion of the church were sown with the reforms of Vatican II, and I agree with him. He suggests even that we scrap the whole thing and go back and do it the way it was before. And it was a pastoral council after all. I mean, there was nothing wrong. It didn't need to be fixed. They were doing pretty well. At any rate, and you know, I've had my own run-in with the bishops. I mean, who are they? Well, they're... I remember when I directed The Passion, I went to the USCCB to get support for the film. And those men couldn't get away from me fast enough. And all but a few of them turned their back on me. And it was pretty telling about who they were. A pretty insipid bunch. And it doesn't look like anything's changed. Geez, I remember back in the 70s, old priests, good priests, who were bullied and persecuted by their bishops. There was a rash of it back then also, and it was because they wanted to maintain what it was that they were ordained to do. They didn't want to go along with the new liturgy and the reforms of Vatican II, and so that they were really heavily leaned on. It was never abrogated, the old Mass, never, and it still hasn't been. You can't. It's protected by quo primum. But they were bullied and badgered and put in insane asylums, and it was pretty sad to watch. And this kind of thing is now happening
again. So, and how are we supposed to know the good guys from the bad guys? Well, we were given a standard by which to judge them. By their fruits, you'll know them. By their fruits. Anybody seen any good fruit lately? Well, it's tough. And look, I'm a pretty sinful guy. I mean, I'm as venal as the next guy. But I know the difference between a shepherd and a hireling. And I think that the vast majority of these bishops are just a bunch of hirelings, And my question is, who's hiring them? I don't think it's Jesus. Is it Francis? Who's hiring Francis? Is it Pachamama? I mean, I think you need to look at the whole institution. And, I'll quote Archbishop Vigano again in saying that he believes that there was a parallel counterfeit church set up to eclipse the real one. He's suggesting usurpation or an inside job. It seems that way. Anyway, of course we know the gates of hell will not prevail against it. The victory is God's, not ours. And it will flourish if we keep it in our hearts. It can flourish in our hearts and keep the faith. And that's what's going to happen. That's what I encourage you to do. Again, I'm sorry for your pain, the injustice. I'll definitely throw something in the hat to add my support. And God keep you and God bless you. Thank you. Y esta exhortación de Mel Gibson nos recuerda a Martín Lutero con sus 95 famosas tesis que hizo en la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y para los que no saben quién fue Martín Lutero, él fue un monje católico que un día leyó la palabra de Dios, la Biblia, y comenzó a darse cuenta de que la iglesia católica desde entonces tenía unas prácticas que iban contrario a lo que Dios pedía, digamos en cuanto que pedían perdón por sus pecados a través del dinero y de las obras. Y conociendo un poquito más la historia de Martín Lutero, resulta que en 1505 él quedó atrapado en una tormenta y fue alcanzado por un rayo. Sintió temor porque sabía que debía enfrentarse a Dios sin estar preparado. Así que invocó a Santa Ana, que era la patrona de los mineros, y decidió convertirse en monje. 2 semanas después, Lutero llegó a la puerta de un claustro agustiniano de Erfurt y pidió que fuera aceptado en este monasterio. En su paso por este monasterio demostró ser un monje bastante disciplinado, obediente, ayunaba y rezaba durante 6 horas al día, meditaba y reflexionaba, y desde este claustro salió su frase conocida como: si alguien consiguió entrar en el cielo siendo monje, yo también quería lograrlo. Y fue en menos de 2 años que logró convertirse en sacerdote. Era el año de 1507 y la enseñanza teológica estaba en el centro de sus estudios. Y ya para el año 1510, Lutero fue enviado a Roma en una misión de la Orden de los Agustinianos. Ese viaje iba a ser fundamental en su vida, ya que la curia en aquel entonces pasaba por serias dificultades financieras provocadas por la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces los líderes eclesiásticos, para poder conseguir dinero, decidieron introducir la venta de indulgencias en la iglesia. O sea que el perdón de los pecados se podría lograr de 2 formas, o bien obrando de forma correcta o bien pagando a la iglesia. Y miren qué curioso, amigos, que el precio del perdón se fijaba de acuerdo a los ingresos, e incluso los que habían muerto podían ser rescatados de las llamas del infierno si sus parientes pagaban unas pocas monedas. Que esa práctica hasta el son de hoy la Iglesia Católica la sigue haciendo, pagando por las almas, pagando para que las almas salgan de lo que ellos llaman el purgatorio, ofreciendo esas misas a los muertos. Y por lo menos aquí en Colombia también tienen sus tarifas. Y a pesar de que Lutero se convirtió en doctor en teología y se convirtió en profesor de la Universidad de Wittenberg, se seguía haciendo la misma pregunta: ¿cómo hago para lograr la aceptación de Dios? Y no hallaba ninguna respuesta a eso, ningún ritual o norma de la iglesia fue capaz de contestar esta cuestión. Hasta que un día
Con ese anhelo y esa sed de Dios, comenzó a leer fervientemente la Biblia. Él solito la leía y allí encontró la respuesta en la carta del apóstol Pablo a la iglesia romana, en la que justificaba la sangre de Jesucristo. Leyendo la palabra se dio cuenta claramente de que Dios no es solamente un juez justo, sino que también es un padre que ama a las personas que Él mismo creó y que envió a su Hijo a vencer el pecado, que es lo que los separa a los hombres de Dios. Lutero entonces descubrió que cualquier persona que crea en Dios y en su Hijo Jesucristo, en el sacrificio que hizo en la cruz, recibe el don gratuito de la justificación ante el Todopoderoso. Este monje por fin encontró la respuesta a su pregunta. La salvación se alcanza por gracia divina y solo a través de la fe. Luego de que la palabra de Dios se le haya revelado a Martín Lutero, él decidió que hicieran un debate para debatir acerca de estas ventas que hacían, de estos pagos por la salvación, por el perdón de los pecados. Y como nadie participó en la discusión, decidió enviar sus tesis directamente al cardenal Alberto de Vanderburgo. Y fue allí donde clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de todos los santos de Wittenberg. En aquel momento servía como una especie de valla publicitaria. Esto, mejor dicho, fue la revolución, sacudió todos los cimientos de la iglesia católica. Y como ya había llegado este invento maravilloso de la imprenta, entonces él aprovechó para poder difundir todo este mensaje rápidamente a la mayor cantidad de personas. Y todo este acontecimiento que provocó es llamado como la Reforma y el nacimiento del protestantismo. De allí que muchos católicos le dicen a los cristianos evangélicos o cristianos protestantes los hermanos separados. Y esto es lo que le pasa a cualquier persona que decida abrir su Biblia y comenzar a leerla de punta a punta. De manera muy fácil podemos entender las leyes que manda Dios, lo que Dios quiere y le agrada y cuáles son las cosas que son inventadas meramente por los humanos. Y aprovecho para preguntarles si ustedes cuando van a sus iglesias se han cuestionado si lo que les está enseñando el cura, el sacerdote, el pastor, el maestro de teología, si esa información que les están dando es lo que está escrito en la palabra o es meramente conocimiento humano sacado de la mente, de las emociones, de la religiosidad de las personas que se paran en un altar, en un púlpito a predicar la palabra de Dios. Quisiera saber si ustedes tienen Biblia, si la han leído de punta a punta, si la han estudiado y si ustedes comprueban, corroboran esa información que están recibiendo, esa enseñanza con lo que está escrito. Y es que es la única manera de no ser engañados, amigos, conociendo lo que está escrito en la Biblia. Vamos a saber que sí, que no y que es puro cuento de las personas. No traguen entero, amigos.